Dicen que el viento es solo aire en movimiento, pero en el Ártico, el viento puede matarte. Una ráfaga puede congelarte en minutos, desorientarte en segundos y borrar tu rastro como si nunca hubieras estado allí. Y sin embargo, hay quienes no solo lo enfrentan, lo leen, lo entienden, lo vencen. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el truco milenario que ha salvado vidas durante siglos en uno de los lugares más hostiles del planeta? Hoy te llevamos al corazón del hielo, donde el viento no es enemigo ni aliado. Es un maestro. ¿Te imaginas enfrentarte a ráfagas de viento tan frías que pueden arrancarte el aliento, congelarte las pestañas y hacer que el metal te queme la piel al contacto? Así es el día a día en el Ártico. Pero para los Inuit no es una sorpresa. Es una amenaza constante que han aprendido a vencer con sabiduría ancestral. Y lo más impresionante es que todo empieza con un simple truco milenario: leer el viento como si fuera un mapa invisible. Porque aquí, el viento no solo sopla, ataca. Puede ocultar grietas mortales bajo la nieve, torcer una cacería bien planeada o hacer que caminar 100 metros se sienta como cruzar una tormenta de cuchillas heladas. Pero los Inuit no huyen de él. Lo observan, lo escuchan, lo respetan. Y gracias a eso, sobreviven donde otros ni lo intentarían. Ahora cuéntame tú, ¿desde qué rincón del mundo estás viendo esta historia? Déjamelo en los comentarios y dime, ¿sabías que el viento podía ser tan mortal? En el Ártico, el viento no es solo aire en movimiento, es un elemento implacable que puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte. Hay vientos que se levantan sin previo aviso, descendiendo sobre aldeas como un látigo invisible. Pueden desorientar hasta al cazador más experimentado, hacer que el rastro de una presa desaparezca en segundos, o empujar a una persona hacia una grieta en el hielo. Pero aquí viene lo increíble. Los Inuit pueden prever el comportamiento del viento, simplemente mirando la nieve. Así es, para los cazadores Inuit, la nieve no es solo blanca. Tiene formas, texturas, líneas, una loma esculpida aquí, un cráter soplado allá. Estas señales les permiten ver la dirección y fuerza del viento que pasó y anticipar el que viene. Esta habilidad, conocida como Siquajaut, es una mezcla de observación, intuición y siglos de conocimiento transmitido en silencio, de abuelos a nietos. Un cazador de Pont Inlet me dijo una vez: la nieve es como una hoja en blanco. El viento escribe sobre ella. Solo tienes que aprender a leer. Y no se trata solo de la superficie. Bajo ciertas condiciones, el viento forma una capa dura bajo la nieve recién caída, conocida como pucak. Caminar sobre pucak puede ser una trampa mortal si no se detecta a tiempo. Lo que parece firme puede quebrarse de repente. Por eso, los Inuit usan un truco ancestral: arrastrar los pies suavemente mientras caminan. Esto les permite sentir el tipo de nieve y detectar capas peligrosas sin hundirse. Este método, sencillo pero increíblemente eficaz, ha salvado más vidas de las que se pueden contar. El viento también decide cómo se construyen los refugios. Cuando las condiciones lo requieren, los Inuit pueden levantar un iglú en menos de una hora, pero no en cualquier lugar. Lo primero que hacen es estudiar el viento. La entrada del iglú nunca mira en contra del viento, sino que se orienta estratégicamente en dirección contraria. Esto evita que el viento sople dentro y cause acumulación de nieve o pérdida de calor. Algunos iglús incluso tienen entradas en forma de túnel descendente, lo que crea una trampa de aire frío que evita que el interior pierda calor. Ingenioso, ¿verdad? Y todo comienza con entender el viento. Y aquí viene el truco que más me impresionó: el uso del hilo del viento. Sí, literalmente un hilo. Los cazadores Inuit atan un hilo delgado a una lanza, una herramienta o incluso a su trineo, y observan cómo se comporta.
el ángulo del hilo, su vibración, la dirección en que se curva. Todo da pistas precisas sobre la velocidad, dirección y consistencia del viento. Es un instrumento tan preciso como una estación meteorológica portátil, pero mucho más silencioso. Y lo mejor, no necesita baterías. Este truco se usa especialmente antes de cruzar zonas de hielo marino. Si el hilo indica un cambio repentino de dirección, puede significar que hay presión sobre el hielo o que se avecina un blizzard, una tormenta ártica, en los próximos minutos. Pero no todo es sobre el viento en sí. También se trata de cómo responde el cuerpo humano a él. Las temperaturas bajo cero son solo una parte del peligro. Lo que realmente puede matarte es el índice de enfriamiento por viento, wind chill, una combinación entre temperatura real y velocidad del viento que puede hacer que menos 20 grados centígrados se sienta como menos 50 grados centígrados. A esa temperatura, la piel expuesta se congela en menos de un minuto. ¿Y cómo lo enfrentan los Inuit? Con ropa diseñada no solo para el frío, sino para respirar con el viento. La ropa tradicional Inuit está hecha de piel de caribú, costura hacia afuera. Esto permite que el aire fluya sin generar resistencia ni levantar nieve innecesariamente. Las costuras están selladas con tendones o tiras de cuero, lo que evita que el viento penetre incluso a gran velocidad. Además, el sistema de capas se adapta dependiendo de si se está cazando, desplazándose o simplemente esperando. Una chaqueta puede tener hasta 3 capas, pero lo más interesante es que los Inuit no sudan en el frío. Sudar puede ser mortal, ya que la humedad congela la ropa y enfría el cuerpo rápidamente. Por eso, ajustan constantemente su vestimenta según el nivel de actividad. Algunos usan cremalleras tradicionales hechas de hueso o nudos, que se pueden ajustar incluso con mitones puestos. Un anciano me contó: no se trata de estar caliente, se trata de no estar mojado. Si el viento te encuentra mojado, te gana. Además del atuendo, la piel del rostro también se protege con técnicas tradicionales. Los Inuit usan una sustancia parecida al hollín mezclado con grasa animal para oscurecer partes del rostro. Esto reduce el reflejo solar en días brillantes y protege la piel del agrietamiento causado por el viento constante. También se aplican aceite de foca en la piel expuesta para crear una barrera contra la evaporación. Los cazadores suelen llevar pequeñas botellas de este aceite en sus bolsas de herramientas. Un solo toque de aceite puede significar la diferencia entre mantener la piel íntegra o desarrollar una grieta que sangra bajo el viento gélido. La arquitectura tradicional también habla de este respeto por el viento. Las casas semisubterráneas, Karmak, se construyen aprovechando la tierra como aislante, con entradas bajas que bloquean el viento dominante. La orientación de la vivienda es clave. Muchas se sitúan en valles o detrás de formaciones naturales que sirven como cortavientos. Incluso los trineos, kamutik, están diseñados para navegar con el viento. El diseño del trineo inuit tiene algo especial. Las cuchillas curvas de hueso o madera levantan ligeramente la estructura del hielo, reduciendo la fricción y ayudando a que el viento no se convierta en un obstáculo. Algunos cazadores colocan una vela improvisada, una lona tensada con cuerdas, que permite aprovechar el viento a favor durante largos trayectos. Pero, ¿qué pasa cuando el viento se convierte en tormenta? Aquí entra en juego otra técnica asombrosa: la construcción de refugios temporales con bloques de nieve apilados, no necesariamente iglús completos, sino paredes de viento. En minutos, los cazadores erigen pequeñas barreras curvas de nieve comprimida que desvían las ráfagas más peligrosas. Pueden acampar junto a estas estructuras, cocinar con grasa de foca y esperar a que la tormenta pase. ¿Y cómo saben cuándo pasará? El viento se lo dice. Los cambios de sonido en las ráfagas, la forma en que el humo se comporta al salir de un pequeño fuego, incluso el canto de la nieve al ser pisada.
todo es información valiosa. Cuando un cazador inuit se enfrenta a una tormenta, no pelea contra ella, se esconde en ella, la escucha, la entiende. Porque en el Ártico no puedes vencer al viento, pero puedes hacer que trabaje para ti. Y aquí viene una de mis partes favoritas, las historias. Durante las noches de tormenta, mientras el viento ulula como un espíritu ancestral entre las grietas de los refugios, se cuentan relatos. Muchos de ellos no están escritos, pero todos están vivos. Son historias de vientos traicioneros, de decisiones tomadas justo a tiempo, de niños salvados por una lectura certera del hielo. Son enseñanzas disfrazadas de aventuras, y cada generación escucha con atención, sabiendo que algún día ese conocimiento podría salvarles la vida. Un anciano me dijo una vez, mientras afilaba su cuchillo al calor de una lámpara de aceite de foca: el viento se lleva las palabras, pero deja las lecciones. Y ahora dime tú, ¿qué aprendiste hoy sobre el viento? ¿Te imaginabas que podría ser tan poderoso, tan traicionero y al mismo tiempo tan útil? Déjame tu comentario contándome desde qué ciudad estás leyendo esta historia. Me intriga saber desde dónde viajas al Ártico conmigo. Ahora, adentrémonos en cómo el viento también moldea las decisiones más importantes durante una cacería. Porque no importa si tienes el mejor arpón, el trineo más rápido o el instinto más agudo. Si el viento no está todavía a tu favor, la caza se cancela. Sí, así de serio es el asunto. Los cazadores inuit saben que lanzarse al hielo con vientos fuertes o cambiantes puede significar quedar atrapado lejos de casa, sin posibilidad de regresar. Un viento cruzado puede desorientar, romper caminos previamente seguros o cerrar rutas abiertas sobre el mar congelado. Por eso, la caza comienza con el viento, literalmente. Antes de que se prepare el equipo o se alimente a los perros, se sale al exterior, se observa el cielo, se escucha el crujido de la nieve y se lanza el hilo del viento. Si la lectura no es favorable, se espera. A veces por horas, a veces por días, pero nunca se desafía al viento sin saber exactamente con qué se está tratando. Y cuando sí se sale, cada decisión se adapta a él. Las rutas cambian, los descansos se toman donde el viento ofrece refugio natural, y las comunicaciones entre los miembros del equipo se hacen más silenciosas. El viento puede llevar tu voz más lejos, o tragársela por completo. Durante la caza, el viento también es una herramienta estratégica. Puede ser usado para acercarse a la presa desde la dirección correcta, asegurándose de que el olor humano no llegue antes que el sonido del trineo. Recordemos, las morsas, los caribús, incluso las focas tienen sentidos agudos y muchas veces detectan a los cazadores por el olor antes que por la vista o el sonido. Por eso, los cazadores se posicionan siempre a sotavento. Algunos incluso frotan sus ropas con musgo o carbón mezclado con grasa para disimular los olores humanos. Este conocimiento del viento y de cómo se comporta sobre el hielo y la tundra no es teórico. Se aprende a lo largo de años de observación, prueba y error. Y a veces con consecuencias duras. Y es que hay historias de cazadores que nunca regresaron porque no leyeron bien el viento. Vientos que giran de pronto, conocidos como kangik, pueden cerrar en minutos las rutas abiertas sobre el hielo marino, atrapando al cazador sin posibilidad de escape. Las grietas se abren, el hielo se desplaza, y lo que era un campo blanco seguro se convierte en un laberinto móvil y mortal. Por eso, cada comunidad tiene sus propios puntos de referencia, montículos, rocas, incluso postes tallados, que sirven como indicadores visuales para detectar cambios en la dirección del viento a la distancia. Estos puntos no están ahí por casualidad. Fueron colocados tras décadas, a veces siglos, de experiencia compartida. Algunos incluso están marcados con símbolos únicos, casi como avisos secretos, para quienes saben interpretarlos.
Otro aspecto fascinante del viento es cómo afecta al sonido. En el Ártico, el viento puede llevar un sonido a kilómetros de distancia, o puede absorberlo por completo. Un trueno, un disparo, un grito, todo suena diferente dependiendo de la dirección y la intensidad del viento. Los cazadores usan esto a su favor, sabiendo cuándo moverse, cuándo comunicarse, cuándo permanecer completamente en silencio. Incluso el idioma inuit refleja esta relación con el viento. Existen más de una docena de palabras distintas para tipos específicos de viento: cortante, giratorio, húmedo, ascendente, descendente, traicionero. Cada palabra no solo describe la dirección, sino también cómo se comporta ese viento y qué peligro representa. Una de las más temidas es Nijik-tuk, que se refiere a un viento repentino y muy fuerte, capaz de barrer la nieve del suelo y dejarlo desnudo en minutos. Se le teme no solo por la visibilidad que elimina, sino porque deja expuestas grietas en el hielo que antes estaban cubiertas, haciéndolas más difíciles de detectar a tiempo. También hay viento falso, una corriente que parece soplar en una dirección, pero que es desviada por montañas, glaciares o incluso estructuras de hielo. Este viento puede confundir a los novatos, pero los cazadores experimentados saben reconocerlo por el sonido que produce al pasar entre ciertas estructuras. A menudo lo describen como un silbido agudo y cambiante que no suena natural. Durante generaciones se han contado historias sobre personas que siguieron el viento equivocado y no regresaron jamás. Algunas de estas historias se narran como leyendas, con toques sobrenaturales, pero todas contienen advertencias reales. Una de ellas habla de Chikik, el espíritu del viento confuso, que se aparece cuando alguien actúa con arrogancia y no respeta las señales de la naturaleza. Es un recordatorio constante de que, en el Ártico, el respeto no es opcional. Y mientras el mundo moderno sigue intentando predecir el clima con satélites y supercomputadoras, los inuit siguen mirando al cielo, tocando la nieve y escuchando el viento. Porque aunque sus comunidades ahora tengan acceso a teléfonos satelitales y aplicaciones meteorológicas, la lectura tradicional del viento sigue siendo más confiable en muchos casos. ¿Y por qué? Porque el conocimiento inuit no se basa en probabilidad, se basa en experiencia viva, en salir cada día al hielo, en caminar con el viento en la cara, en ver cómo cambia el color del cielo justo antes de que el viento cambie, en saber cuándo guardar silencio y cuándo correr. Así que la próxima vez que el viento sople en tu cara, recuerda esto. Para los inuit, el viento no es enemigo ni aliado, es un maestro. Un maestro que exige respeto, que pone a prueba tus decisiones y que, si sabes escucharlo, puede guiarte hasta casa. ¿Y tú, explorador del Ártico virtual, sabías que el viento podía tener tanto poder sobre la vida humana? ¿Te imaginabas que un simple hilo podía ser la diferencia entre volver sano o no volver? Déjame en los comentarios desde qué ciudad estás leyendo esto. Y dime, ¿te atreverías a enfrentar un viento de menos 50 grados centígrados con nada más que tu ingenio y un truco milenario? Y si creías que el viento solo afecta la caza o la orientación, espera a ver cómo influye en la comunicación, la cultura y hasta la música tradicional inuit. Porque sí, incluso las canciones tradicionales, los ayaya o cantos guturales tienen algo que ver con el viento. ¿Sabías que los tonos, el ritmo y las pausas de muchas canciones inuit imitan los sonidos del viento? Así es. Durante siglos, los cantos se han utilizado no solo para contar historias o celebrar una caza, sino para mantener viva la memoria de cómo suena el viento en diferentes estaciones. Un anciano me explicó una vez: el viento tiene su propia música, nosotros solo la cantamos. En algunos cantos guturales practicados por mujeres, llamados katayak, dos voces se enfrentan como si fueran ráfagas de viento chocando.
La que respira mal o pierde el ritmo, pierde. Es un juego, sí, pero también es entrenamiento respiratorio. Las mujeres desarrollan un control del aire impresionante, útil para resistir las caminatas con viento fuerte y aire extremadamente frío. Todo está conectado. Incluso el arte inuit refleja el viento. En muchas tallas de hueso o grabados en piedra, se puede ver representado como líneas curvas alrededor de figuras humanas o animales. Esos remolinos no son decoración. Indican movimiento, dirección, energía. Y son una forma de decir, aquí también estaba el viento. Él también fue parte. Los cuentos tradicionales también lo tienen como protagonista. Hay relatos de ancestros que domaban el viento con palabras sagradas, o que se perdían en el hielo por no prestarle atención. En uno de los cuentos más antiguos, un joven cazador desobedece a su abuela y sale al hielo a pesar de las advertencias. El viento, enfadado, lo lleva lejos, pero en lugar de matarlo, le enseña a escuchar. Le hace pasar una noche entera inmóvil, con la espalda contra una roca, aprendiendo a leer las corrientes. Solo entonces, el viento lo deja volver. Ese cuento se cuenta aún hoy, en voz baja, cuando los jóvenes se ponen impacientes o creen saber más que los ancianos. Es el equivalente inuit del yo a tu edad, pero mucho más sabio. Porque aquí, una lección mal aprendida no solo cuesta tiempo, puede costar vidas. Y hablando de juventud, enseñar a los niños a respetar y leer el viento comienza desde pequeños. Muchos juegos infantiles tradicionales tienen que ver con el equilibrio, la orientación y la percepción. Por ejemplo, uno de los juegos favoritos consiste en cerrar los ojos y girarse varias veces, para luego intentar señalar de qué lado sopla el viento. Parece simple, pero en realidad es entrenamiento puro. Aprenden a escuchar cómo choca contra la ropa, cómo cambia el sonido entre los edificios o las rocas, cómo acaricia o azota sus mejillas. Los adultos no corrigen con dureza, simplemente repiten el juego hasta que el niño acierta. Porque aquí, aprender no es solo memorizar, es sentir. Con el paso del tiempo, estos niños se convierten en adolescentes que saben si viene una tormenta por cómo huele el aire. Sí, leíste bien. El viento del Ártico tiene olor. Cuando arrastra sal desde el mar, trae una fragancia fría, afilada. Cuando sopla desde el interior del continente, se vuelve seco y duro. El cambio de estos olores es otra señal que los inuit han aprendido a reconocer desde siempre. Y es que los inuit no solo sobreviven al viento, bailan con él, se visten con él, viven con él. Lo han convertido en una parte esencial de su existencia, tan presente como la nieve, el hielo o el sol bajo del invierno polar. Durante los meses más fríos del año, cuando el sol apenas roza el horizonte y las sombras se estiran como pinceladas largas sobre la tundra, el viento se convierte en el narrador principal del paisaje. Cada rincón tiene un susurro. Cada curva en el hielo tiene una historia. Y para quienes saben escuchar, el viento no es silencio, es conocimiento. Incluso los perros de trineo responden a él. Algunos cazadores aseguran que sus perros saben cuándo viene una tormenta con horas de anticipación. Se vuelven inquietos, aúllan bajo el viento, cambian la dirección de su descanso. Y sí, se ha comprobado que los perros, al igual que los humanos, pueden oler los cambios de presión atmosférica que anuncian un cambio drástico en el clima. En ese sentido, el viento no es solo un reto para los humanos, es parte de una conversación entre todas las formas de vida en el Ártico. A medida que el clima global cambia y los patrones de viento se vuelven menos predecibles, el conocimiento tradicional inuit se vuelve más valioso que nunca, porque no solo saben qué hacer con el viento, saben qué significa cuando ya no se comporta como solía. Algunos ancianos lo han dicho con preocupación. El viento ya no canta como antes, algo ha cambiado en su voz. Lo dicen con tristeza,
pero también con urgencia, porque si el viento cambia, cambia todo. Y aún así, ellos se adaptan, con nuevas técnicas, combinando satélites con hilos, apps con intuición. La sabiduría tradicional no está peleada con la tecnología moderna. De hecho, muchos cazadores jóvenes usan ambas cosas en conjunto. Observan las nubes en el cielo y también consultan la presión barométrica en sus relojes inteligentes. Pero nunca, nunca dejan de mirar la nieve, ni de tocar el viento. Porque en el Ártico puedes perder tus herramientas, tu comida, incluso tu camino. Pero si conoces al viento, aún puedes encontrar la salida. Así que la próxima vez que una ráfaga te empuje en la calle o sientas el silbido del aire en tu ventana, recuerda a los Inuit, a sus hilos de viento, a sus cuentos al calor de la grasa de foca, a sus costuras orientadas según la dirección del clima. Y piensa en esto. En un mundo que cambia tan rápido como el viento, quizás el truco milenario no sea solo escucharlo, sino escucharnos. Esto ocurrió cerca de Cape Dorset, una comunidad inuit en el extremo sur de la isla de Baffin. Estábamos a principios de marzo, cuando el sol comienza tímidamente a extender los días, pero el frío sigue siendo implacable. Yo acompañaba a un pequeño grupo de cazadores en una expedición hacia el hielo marino, buscando focas cerca de unas polinias que se abrían regularmente en esa zona. Salimos temprano, con el cielo despejado, los trineos cargados y un hilo delgado de lana blanca amarrado a la punta del camutic, trineo. A esa hora, el hilo apenas se curvaba con la brisa. Eso nos decía. El viento era suave, de dirección sur-sureste. Ideal para viajar hacia el norte con calma, con el viento a nuestras espaldas. A mitad del trayecto, uno de los cazadores, Aipilik, un hombre de unos 50 años con manos curtidas por décadas en el hielo, detuvo su motonieve. No por el GPS, no por una alerta. Lo detuvo porque el hilo había dejado de bailar. En un entorno completamente blanco, donde la nieve y el cielo se funden en una sola línea, cuando el hilo deja de moverse, no es porque no haya viento, es porque está cambiando. «Está girando», dijo. «Va a soplar fuerte del norte, quizás en una hora». No había nubes, no había señales visibles de peligro, pero él ya lo sabía, sin necesidad de tecnología. Y tenía razón. 35 minutos después, vimos el horizonte desaparecer. Primero fue un velo, luego una pared. El viento llegó como un animal enloquecido. La temperatura cayó más de 10 grados en menos de 15 minutos y la visibilidad bajó a casi cero. A partir de ahí, todo se volvió una carrera contra algo que no podíamos ver, pero que podíamos sentir en cada centímetro de piel descubierta. Ese fue mi bautismo con lo que los inuit llaman akinik, un viento asesino. En un instante, el paisaje blanco dejó de ser abierto y vasto, y se convirtió en una trampa sin referencias. No podías ver el trineo que tenías delante, aunque estuvieras a menos de 2 metros. El sonido del viento se volvió ensordecedor, y la nieve comenzó a golpear como alfileres volando a 80 kilómetros por hora. Yo tenía las gafas puestas, una máscara térmica, 3 capas de ropa, y aún así, el frío se metía como si tuviera vida propia. Aipilik gritó una orden, pero no le entendí. Solo vi cómo bajaba de la moto, sacaba una pala y comenzaba a apilar nieve en un semicírculo. Sin hablar, todos lo imitamos. Estábamos construyendo una pared de viento, un refugio express que bloquea lo suficiente como para que no te desoriente el torbellino. Con nieve compactada, en menos de 10 minutos, teníamos un espacio donde respirar, pensar y planificar. Yo temblaba, pero no de frío. Era algo más profundo. Era miedo. El tipo de miedo que se tiene cuando te das cuenta de que estás completamente a merced de una fuerza mucho mayor que tú. Y sin embargo, ellos no tenían miedo. Tenían método. Sacaron las bolsas de piel impermeable con grasa de foca,
sacaron aceite para encender un pequeño hornillo, y mientras afuera el mundo era un caos blanco, dentro se hizo silencio. Aipilik me dijo algo entonces que jamás voy a olvidar. Muchos mueren en el hielo no por el viento, sino por el pánico. El viento puede matarte rápido, pero el miedo, más rápido aún. Me explicó que, en ese tipo de tormentas, el error más común es tratar de avanzar. Pero si no puedes ver ni a tu compañero, te puedes desviar por metros. Y en el Ártico, 3 metros pueden ser la diferencia entre tierra firme y una grieta abierta al mar. Nos quedamos ahí 4 horas. 4 horas en silencio, compartiendo grasa para mantener el rostro cubierto, calentándonos las manos en turnos sobre una pequeña llama. 4 horas que podrían haber sido fatales si no fuera por ese simple gesto. Leer un hilo, sentir el viento, actuar con calma. Y cuando la tormenta pasó, no quedó ni una huella. El viento había borrado cada marca en la nieve. Era como si nunca hubiéramos estado ahí. Pero estábamos, seguíamos ahí. Y gracias a generaciones de sabiduría silenciosa, hilos de viento, paredes de nieve, decisiones precisas, estábamos vivos. Y esa es solo una historia entre miles. Historias que no siempre se escriben, pero que quedan marcadas en el cuerpo, en las decisiones, en la memoria colectiva de un pueblo que lleva siglos sobreviviendo en condiciones que desafían la lógica. Pero esto no se trata de romanticismo, ni de exotismo. Se trata de adaptación pura, de cómo un pueblo ha aprendido a vivir en sintonía total con un entorno que cambia cada minuto, y donde el viento puede ser la primera y la última voz que escuches en el día. Y ahora que conoces esta historia, quiero que me cuentes algo tú. ¿Alguna vez has sentido que el viento tenía algo que decirte? ¿Que no era solo aire, sino un mensaje? Déjamelo en los comentarios, porque como bien saben los inuit, cuando el viento habla, más vale escucharlo. Una de las cosas más sorprendentes que aprendí durante mi tiempo en el norte fue esto. Para los inuit, el viento tiene memoria. No es solo una fuerza natural, es una especie de espíritu errante que recuerda los caminos, los errores, los triunfos. Cuando una tormenta azota, los ancianos recuerdan tormentas similares, de hace 30 o 40 años. Comparan su sonido, su dirección, su duración. Muchos pueden decir si una ráfaga se comporta como la del invierno del 74 o la de la gran helada del 92. Para ellos, el viento no es nuevo, es un viejo conocido con muchas caras. Y por eso lo entienden tanto. Los cazadores también usan el viento para tomar decisiones estratégicas sobre qué tipo de caza perseguir. Si el viento es persistente del norte y el mar está movido, es mal momento para morsas. Pero puede ser ideal para focas que se acercan más a la costa en busca de aguas tranquilas. El viento decide hasta lo que hay para cenar. Incluso los tiempos de migración de animales se cruzan con los patrones del viento. Algunas especies se mueven favorecidas por ciertas corrientes. Otras, como el caribú, caminan contra el viento para oler a los depredadores. Entonces, los cazadores hacen lo mismo. Siguen el viento como si fuera una brújula viva. Y esto no se enseña en libros. Se enseña en la práctica, con el cuerpo, en el silencio. Un niño inuit no recibe una clase teórica sobre el viento. Lo acompaña a cazar, lo siente en la cara, lo observa mover las sombras sobre la nieve. Y un día, sin darse cuenta, empieza a entenderlo, como quien aprende una lengua sin saber que la está estudiando. Pero aquí viene un giro importante. El viento está cambiando. Con el cambio climático, muchos patrones de viento que antes eran predecibles han comenzado a volverse erráticos. Lo que antes era una brisa constante del oeste durante marzo, ahora puede venir del este. Las tormentas llegan más temprano, o más tarde, o no llegan en absoluto. Y eso, para un pueblo que se ha guiado por el viento durante siglos, es una crisis silenciosa.
Algunos cazadores jóvenes han empezado a confiar más en la tecnología que en el viento. Usan mapas meteorológicos, radares, alertas automáticas. Y sí, estas herramientas salvan vidas. Pero hay una sensación de pérdida en el aire, como si el viento, cansado de ser ignorado, hubiera empezado a hablar en otro idioma. Por eso, muchos ancianos están enseñando a los más jóvenes a recuperar ese lenguaje, a volver al hilo, a observar las sombras, a construir paredes de nieve en la dirección correcta, a no dejar que el viento se vuelva un enemigo olvidado. Porque como dijo una mujer sabia de Tuktoyaktuk, si el viento cambia, pero tú sabes escucharlo, todavía puedes bailar con él. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, has pensado en tu propio viento? No necesitas vivir en el Ártico para entenderlo. En tu vida también hay fuerzas invisibles que empujan, que enfrían, que confunden. Hay momentos en que la dirección de las cosas cambia sin aviso, cuando el ruido es ensordecedor, cuando no ves a 2 metros delante. Y entonces, como los Inuit, lo único que puedes hacer es parar, construir un refugio con lo que tienes y esperar a que pase. Eso también es sabiduría milenaria, no luchar contra el viento, sino respetarlo, usarlo, aprender de él. El hilo puede ser una cuerda real en el Ártico, pero para ti puede ser tu intuición, tu experiencia, tus raíces, tu sentido de orientación personal. Ese hilo, si lo mantienes visible, te puede salvar. Así que la próxima vez que una tormenta se acerque, literal o metafórica, pregúntate, ¿hacia dónde sopla el viento? ¿Estoy avanzando porque debo o porque tengo miedo de quedarme quieto? ¿Cuál es mi refugio? ¿Dónde está mi pared de nieve? Porque si hay algo que nos enseñan los Inuit, es esto. Sobrevivir no es resistir a la fuerza, es moverse con inteligencia, es leer el entorno, es saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Y sobre todo, es no olvidar que incluso el viento más fuerte puede ser comprendido.